Hoy les voy a mostrar cómo obtener y cómo germinar semillas de guayaba. La guayaba, cuyo nombre científico es Psydium guajava, es un arbolito frutal y medicinal tropical. Con gran alegría les cuento que acabo de cosechar esta guayaba de mi propia huerta. Y esto es todo un logro porque donde vivo, Mar del Plata, Argentina, tenemos unos meses de calor en verano y luego básicamente el resto del año es un clima templado, frío. Antes de pasar a mostrarles cómo obtener las semillas de guayaba y cómo germinarlas, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videitos importantes referidos a este hermoso frutal tropical. Pero además los invito a que se queden en el canal, ya que disponemos de otras variedades de guayabas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el fruto, así a lo largo. Cortamos la guayaba en dos. Y ahí se empiezan a ver las semillitas. Miren qué lindo que es la guayaba y qué aroma que está regalando en este momento. Un perfume increíble esta pulpa. Muy aromática es. Bueno, ahora les muestro cómo sigo. Bueno, una vez que tenemos el fruto de la guayaba cortada, miren. Acá ya se observan las semillitas. Que está separada de esta pulpa, la cual está pegada a la piel. Estas semillitas están mezcladas con pulpita más blandita en el medio. Ahora lo que voy a hacer es, mediante la utilización de una cuchara, extraer las semillitas. ¿Ven que está medio premarcado donde están las semillitas con respecto a su pulpa exterior? ¿Ven? Vamos redondeando ahí con la cucharita. Es fácil, ¿eh? Salen fácil todas las semillitas, miren. Con la misma cuchara se ayudan y ahí ya no quedó ninguna semillita en el interior. A esto se le llama casco de guayaba. Pulpa y piel, se utilizan las dos cosas, ¿eh? La piel aporta un sabor increíble en los preparados, queda muy bien y bueno, la pulpa es exquisita. Acá ya tenemos las semillitas separadas. Bueno, ahora les muestro cómo seguimos. Bueno, ahí tenemos las semillitas de guayaba mezclada con la pulpa. Lo que vamos a utilizar es un colador de cocina, ¿ven? Lo vamos a llevar debajo de la canilla y continuamos. Bueno, ahora lo que debemos hacer es retirarle toda la pulpa a las semillitas, que no quede nada de pulpa. Vamos a abrir la canilla, limpiamos bien las semillitas con el agua, enjuagamos, vamos sacándole toda la pulpita. Hay otras variedades de guayaba que se complica un poquito más porque está la pulpa más agarrada a las semillitas, pero con esta no cuesta casi nada de trabajo. Le retiramos toda la pulpa a las semillitas y continuamos. Bueno, ahí ya tenemos bien limpitas las semillitas de guayaba tropical. No tienen nada de pulpa. Para el siguiente paso de cómo germinar semillas de guayaba tropical, no voy a utilizar estas semillitas que tenemos enfrente que acabamos de lavar. A estas las voy a dejar unos días que se sequen bien. Me gusta que se sequen bien y después sí, pasar a reproducirla o conservarlas. Para mostrarles cómo germinar las semillitas tengo estas que ya tengo previamente secas. Ahora continuamos. Para germinar las semillas de guayaba y también de otros frutales, me gusta utilizar el método del envase hermético. Estos que tienen tapita, ¿vieron que todos utilizamos en la cocina? Bueno, utilizamos uno de estos envases y continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar papel de cocina. ¿Vieron el papel este que es bien absorbente? Bueno, vamos a meter dentro del envase hermético una capita de papel y lo vamos a humedecer. Con agua de lluvia, a mí me gusta el agua de lluvia porque es lo mejor para los frutales. Vamos a rociar un poquito, no mucho, que no quede demasiado mojado, empapado el papel. Y ahí vamos a agregar las semillitas de guayaba. Agregamos semillitas de guayaba y vamos a agregarle otra capita de papel por encima. Ahí debajo de las semillitas tenemos papel y arriba también. Y vamos a humedecer un poquito, no mucho, y repito porque es importante no empapar las semillitas de agua. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tapar el envase, lo dejamos bien hermético, tapamos bien
Y me gusta colocarle una cintita de papel acá con la fecha que puse las semillitas para ir controlando la germinación. Más o menos para que tengan una idea, las semillitas de guayaba tropical tardan entre 20 y 30 días en empezar a germinar. Las primeras semillitas empiezan a germinar en esos días, entre 20 y 30 días. Pero es importante saber que no todas germinan al mismo tiempo. Algunas pueden llegar a demorar 2, 4 meses inclusive. Así que si unas les germinaron y las otras no, no tiren las que no germinaron. Ténganle paciencia. Bueno, y una vez que observan que hay semillitas germinadas de guayaba, ya las pueden pasar a macetitas pequeñas. Bueno, y antes de despedirme, y espero les haya gustado mucho este video y les sea útil sobre todo, les muestro cómo conservo las semillitas para multiplicar a lo largo del año y también para el año que viene. Miren, los guardo en estos sobrecitos de plástico que tienen este cierre, entonces no entra la humedad. Nosotros vivimos en un lugar que hay mucha humedad y las semillas suelen ponerse feas si no las conservo de esta forma. Tiene este cierre que las mantiene herméticas ahí adentro, bien que no le entra la humedad. Esto es importante. Y un dato interesante de la guayaba es que estas la voy a utilizar todo este año y para el año que viene también, ¿eh? Duran más de un año las semillitas de guayaba y con el poder germinativo. Así que son viables por largo tiempo. Importante saberlo eso. Bueno, espero les haya gustado este video y que les sea útil, repito. Espero que la utilicen después con sus semillitas de guayaba y también el envase hermético es muy útil para otro tipo de frutales. Bueno, ahora sí me despido. Si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos y creciendo día a día. Y también es importante que activen todas las notificaciones y la campanita de YouTube, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.